Hola, mi nombre es Sergio Laboret y soy docente de la materia de Sistemas de Control 2 de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas, perdón, tengo tos y naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, en este video vamos a continuar con lo que estábamos viendo respecto a sistemas no lineales, en particular sistemas de segundo orden y cómo se analiza un sistema en el plano de fase. Recordando que el plano de fase es, para un sistema de segundo orden, son dos variables, en lo cual la variable x1 y la variable x2, que es la derivada de x1 respecto de t. Eso se llama plano de fase, si no sería plano de estado, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Una de las cosas que se puede hacer, dijimos que cuando hacíamos el plano de fase, nosotros eliminábamos el tiempo en las trayectorias. Bueno, en el plano de fases, de alguna forma, se puede recuperar el tiempo haciendo ciertas consideraciones. Por ejemplo, sabemos que la derivada x1 punto de t es por definición la derivada de x1 respecto de t, que a su vez está asignada a x2, por definición de plano de fases, podemos despejar el diferencial de t es 1 sobre x2 diferencial de x1. Entonces podemos integrar, por ejemplo, entre dos puntos del plano de fases. Imaginemos que empezamos entre el punto A y el punto B. O sea, el tiempo que demora en llegar de A a B, o sea, TB menos TA, es la integral entre A y B de diferencial de T. Reemplazando acá, es la integral entre cuánto vale x1 en el punto B, cuánto vale x1 en el punto A, de 1 sobre x2, diferencial de x1. Ojo, acá hay que tener en cuenta, en este cuadrante, x2 es positiva, ¿sí? Entonces, si, como el tiempo solamente puede ser positivo, monótonamente creciente, hay que tener en cuenta que si acá x2 se vuelve negativa, tengo que cambiar el signo de la integral. ¿Sí? ¿Ven? O sea que si quisiera ir, por ejemplo, de A hasta D, tengo que hacer integral de A a B positiva menos la integral entre B y C negativa, ¿sí? Más la integral, por ejemplo, de C y D positiva. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque el tiempo no puede ser negativo ni decrecer. ¿Sí? Entonces, imaginemos que vamos a hacerlo por un ejemplo conocido, que podemos verificarlo porque este en realidad es un sistema lineal, que era nuestro conocido LC puro. ¿Sí? Habíamos hecho el análisis de ese sistema, habíamos tomado como variables x1 igual a bc y x2 igual a y. Ahora vamos a tomar, no vamos a hacer esa asignación porque esa no es asignación de variables de fase. Vamos a tomar x1 es bc y x2 es la derivada de bc, o sea, la derivada de x1 respecto del tiempo. Entonces, para el sistema este resulta que se pueden hacer las ecuaciones con las leyes de Kirchhoff, como, tal cual lo hicimos en el caso de representar la trayectoria de este sistema. ¿Sí? Me queda que x1 punto es x2, x2 punto es x menos x1 dividido LC, donde hacemos por simplicidad que LC, que 1 sobre LC le vamos a llamar omega cuadrado, que vamos a ver que es la frecuencia angular de oscilación. ¿Sí? Sabemos también que la trayectoria en el plano de fases es una elipse, distinta a la trayectoria en el plano que habíamos hecho antes, pero sigue siendo una elipse. ¿Sí? O sea, la trayectoria en el plano de fase va a ser una elipse, conjunto de elipses en realidad arrancando dependiendo de la condición inicial que tenga el capacitor, ¿sí? ¿Está bien? Omega cuadrado x1 cuadrado más x2 cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí? Entonces, de aquí podemos despejar, esto se lograba, recordando que esta ecuación se podría integrar a variables, era variables separables, se podía integrar y daba esto. No vamos a hacer desarrollo porque si no se hace muy largo, ¿sí? Pero lo pueden hacer fácilmente.
De ahí podemos despejar x2 en función de, que es la raíz cuadrada de menos R2, perdón, R al cuadrado menos omega cuadrado de x1 cuadrado. Entonces, y por simetría, vamos a integrar solamente en un ciclo, perdón, en un cuarto de ciclo, y lo vamos a multiplicar por 4, ¿sí? Porque la función x2 es simétrica, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? El tiempo es el periodo que tarda en dar una vuelta completa, desde A hasta el nuevo A, lo vamos a hacer que es 4 veces lo que tarda en llegar de A hasta B, ¿sí? Entonces, tenemos 4 veces integral entre, fíjese que en el punto A, x1 es igual a 0, ¿sí? Y en el punto B, x1 es R sobre omega, ¿sí? Recordando que, a ver si está la fórmula acá atrás, vamos a poner la fórmula. Si hacemos x2 igual a 0, o sea, x2 era r cuadrado menos omega cuadrado de x1 cuadrado. O sea, x2 era como al cuadrado de omega cuadrado menos, perdón, de r cuadrado menos omega x1 cuadrado, creo que era, a ver, menos omega cuadrado x1 cuadrado. Si hacemos x2 igual a 0, me queda que esto es igual a 0, o sea, me queda que omega cuadrado x1, perdón, x, recordando que estamos en este punto donde x2 es igual a 0, me queda omega cuadrado x1 cuadrado es igual a r cuadrado, o sea que x1, los cuadrados se van todos, ¿sí? x1 es igual a r sobre omega. Entonces me queda esa integral entre 0 y acá reemplazando 1 sobre x2, donde x2 era esto, me queda esa integral que se puede hacer por sustitución, haciendo la sustitución igual a omega x1, no lo vamos a hacer aquí, porque no corresponde a esta materia, esto es parte de análisis matemático, y la solución de eso es 4 sobre omega por el arco seno de i sobre r, donde i es omega x1, ¿sí? Reemplazando aquí, me queda 4 sobre omega por el arco seno de 1, y el arco seno de 1 es casualmente pi sobre 2. Entonces me queda que el período es 2pi sobre omega, que a su vez, como habíamos dicho que omega era 1 sobre raíz de LC, es 2pi raíz de LC. Cosa que ya sabemos porque el circuito es lineal y tiene solución explícita y demás, ¿sí? Y la frecuencia entonces en Hertz sería 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿Sí? Puede observarse que el periodo y la frecuencia no dependen de la condición inicial, pero la amplitud sí, obviamente, ¿no? Bueno, podemos continuar con el análisis usando el plano de fase con un ejemplo. Sería el control todo o nada de un satélite. Imaginemos un satélite que está en el espacio, que no tiene rozamiento, o sea que es un doble integrador, ¿sí? Y que tiene una señal de control todo o nada, o sea, bang bang. Es decir, solamente sí o no. Pasado cierto punto, el modelo sería, al no tener fricción, sería un doble integrador, sería θ 2 puntos. Θ es el ángulo, θ 2 puntos es igual a U, donde U es el torque que provocan los motorcitos estos, ¿sí? Y vale, imaginemos que ese es un sistema de control realimentado, ¿sí? Es decir, según el signo del error de θ sea parte del origen, digamos, va a ser la salida positiva o negativa. Si el error es positivo, la salida va a ser negativa. Si el error es negativo, la salida va a ser positiva. O sea, U es el torque aplicado y vale U, que es función de θ, porque depende del ángulo, del error, una referencia constante, es un problema de regulación. Vale, menos U cuando θ es mayor que 0, ¿sí? Si θ se despega, lo tengo que mandar para acá. Si θ se va para allá, la ecuación de control tiene que ser tal que esto largue un chorrito de combustible o de algo para allá, para que trate de volver a su situación
Y por el contrario, si se va para acá, tiene que trabajar, perdón, este sí, ahora si se va para este lado, tiene que trabajar este para que vuelva para acá, ¿sí? O sea, podemos verlo como un sistema realimentado, que desde estructura variable, o sea, la señal de control tiene dos valores posibles, menos u cuando θ es mayor que cero, y u positivo cuando θ es menor que cero, ¿sí? El sentido del torque sería así, sería el sentido del torque, ¿sí? Entonces, podemos ver que, perdón, si no me comí ninguna, no me comí ninguna, por si me pasan dos filminas. Podemos tomar variable de estado, podemos decir que x1 es igual a θ, entonces x1 punto es, y x2 es θ punto, entonces resulta que x1 punto igual a x2, x2 punto es igual a θ2 punto, sería θ2 puntos, que dijimos que era igual a u por el modelo del sistema. Entonces tenemos dos trayectorias. Una trayectoria cuando θ es mayor que cero, cuando estoy en el semiplano derecho, sabemos que, por lo que habíamos planteado, θ2 puntos es igual a menos u, implica que la derivada de x2 respecto de x1, para construir, esa era la fórmula para construir el plano de fase, es menos u sobre x2. Integrando esas dos ecuaciones, también son variables separables, me queda que x2 al cuadrado es menos 2ux1 más una constante, o sea que serían parábolas, soluciones. En este plano serían parábolas acostadas, digamos, ¿sí? O sea, podemos decir que x2 es más o menos la raíz cuadrada de c1, que depende de la condición inicial, y 2u por x1, donde esto era x1 y esto era x2. Esto valía para acá, para θ mayor que 0. Con el mismo, y las ramas van hacia la izquierda, puede verse, ¿sí? Y arranca de un valor aquí que depende de la condición inicial. Y si hacemos el mismo análisis para el otro lado, cuando u es positivo en el semiplano izquierdo, resulta una trayectoria que ahora es una parábola acostada, digamos, pero con las ramas hacia la derecha, o sea que la solución va a ser una cosa así. Arranque en un punto, imaginemos que arranque por aquí, qué sé yo, con una condición inicial, va a venir, la solución va a venir hacia acá, se va a mover por esta trayectoria, hasta que llegue acá. Acá el punto de conmutación, la señal cambia, entonces toma esta trayectoria ahora. Esta trayectoria sigue, acá toma esta trayectoria y vemos que ahí hay una solución periódica, ¿sí? Ojo, no es un ciclo límite. Si yo arrancara como está en azul desde otra condición inicial, la solución sería, digamos, una solución periódica pero distinta, ¿sí? O sea, no es un ciclo límite. ¿Sí? Es un sistema que queda oscilando. ¿Cómo se puede resolver eso? Y bueno, podemos hacer lo que llamamos un control proporcional derivativo, o sea, realimentamos la velocidad también, ¿sí? Acá realimentamos la velocidad con signo negativo, la derivada de la salida, y le ponemos una ganancia, entonces la conmutación que antes se producía sobre el eje x2 igual a 0, ahora lo que hacemos es, con a mayor que 0, claramente, ¿no? Es establecer una línea de conmutación que esté inclinada. Entonces, para acá valían las mismas trayectorias para este lado, las mismas parábolas esas, pero ahora conmutan distinto, conmutan en otra zona. Estamos desplazando el eje de conmutación, ¿sí? O sea, cuando θ punto más a por θ es igual a 0, x2 es, o sea, cuando x2 es menos a x1, o sea, esto tiene pendiente menos a, ¿sí? Podemos ver que acá ahora el problema se ha solucionado bastante. Estas serían las trayectorias, son las mismas, solo que cambia la conmutación. Imaginemos, esta era sin PD, con un controlador solamente proporcional. Si le ponemos un PD ahora, ¿qué pasa? Imaginemos que arranca de acá. Imaginemos que arranca de acá, ¿sí? Viene la trayectoria por acá, ¿sí?
pero ahora conmuta, en vez de seguir para conmutar acá, conmuta acá, entonces ya lo toma con otra, otra parábola distinta de amplitud menor, ¿sí? Entonces hace así, lo toma esta, viene ahora para acá, viene así, ahora acá vuelve a conmutar, siguiendo esta trayectoria, acá vuelve a conmutar, acá vuelve, aquí vuelve y queda ahí conmutando prácticamente, que se puede ver en el dominio del tiempo. Esta sería la que está en rojo, sería sin acción derivativa. La que está en azul es con acción derivativa y vemos que queda como en una oscilación permanente. Ese fenómeno se denomina chattering y este control, así todo nada, puede verse como una versión rudimentaria del control de modo deslizante o sliding mode control, que es hacer una conmutación brusca, o sea, cambiar la estructura del sistema cuando cambia, por ejemplo, una variable, ¿sí? O sea, vemos que hemos solucionado en gran parte el problema y el Sliding Mode Control es un control muy robusto, pero tiene el problemita ese que queda como un pequeño cháter y ahí queda como una oscilación. ¿Sí? Bueno, con esto hemos visto unos ejemplos del plano de fase y ahora vamos a ver un breve repaso de lo que son los sistemas de segundo orden lineal. ¿Sí? Esto ya bueno, es sabido, pero vamos a verlo, una clasificación de los puntos singulares. Sabemos que el sistema X punto, me comí el punto ahí, es A por X de T, con A matriz de 2 por 2. Se puede, mediante una transformación de similitud, llevar a la forma canónica de Jordan. Esta es una transformación de similitud que preserva los autovalores, bueno, se puede transformar haciendo z punto t, ta, 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 y obtengo la llamada forma de Jordan. ¿Sí? Y analizando la forma de Jordan es fácil darse cuenta cuáles son los autovalores y vamos a clasificar esos puntos en nodo, silla, foco, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué formas puede tomar la matriz de Jordan? En el caso de que los autovalores sean distintos de cero y reales y distintos, sabemos que la matriz diagonalizable toma la forma diagonal. ¿Sí? Entonces, eso es un nodo. Estable si ambos son negativos, inestable si ambos son positivos, y un punto silla si son de distintos signos. También puede haber valores reales repetidos, digamos una raíz doble, que acá es un nodo estable si los dos autovalores son negativos y un nodo inestable si son positivos. Pueden ser complejos conjugados, en el cuyo caso la matriz de Jordan toma esta forma. Los autovalores son alfa más menos j beta, o sea que esta es la parte real, alfa es la parte real y beta es la parte imaginaria. Entonces, como vemos, sabemos la estabilidad depende de la parte real. O sea, si la parte real es menor que cero, es un foco estable. Si la parte real es mayor que cero, es un foco inestable. Y si la parte real es igual a cero, o sea, son imaginarios puros, es lo que se llama un centro. ¿Esto para qué nos sirve? Porque hay un par de teoremas que vamos a ver que me permiten analizar si puede haber o no ciclos límites en una determinada zona del espacio de estado. Serían las trayectorias de fase, digamos, de un nodo. Vemos que el nodo no tiene sobrepasamiento, ¿sí? Si las trayectorias son entrantes, es estable. Digamos, si las trayectorias son entrantes, es estable. Y si las trayectorias son salientes, es inestable, ¿sí? El punto silla tiene, por eso se llama punto silla, porque tiene esa pinta, es siempre inestable. Acá, digamos, acá hay un autovalor positivo y uno negativo, con lo cual no, eso nunca puede ser estable, ¿sí? Porque los dos tienen distintos signos, siempre hay uno que va a ser, si hay uno positivo, por lo tanto hay uno negativo y tiene la forma de ese punto silla o punto de ensilladura por su parecido con la silla de montar y el paraboloide hiperbólico y demás. También podemos tener un foco. El foco era, acá tenemos, el nodo era cuando teníamos polos reales, ¿no? ¿Sí? El rojo era si teníamos dos polos, por ejemplo, así. ¿Sí? El verde, que sería inestable, si teníamos dos polos así. ¿Sí? O sea, esto daría esta solución saliente.
Esto daría un punto de silla. El foco, tenemos, por ejemplo, trayectorias entrantes, vamos a dejar con rojo como antes, trayectorias entrantes, si los autovalores están aquí, ¿sí? Y si los autovalores tuvieran una parte real positiva, tendríamos trayectorias salientes, o sea, sería un foco, pero inestable. Vemos que en el foco sí hay sobrepaso. Si nosotros hacemos eso en el tiempo, en un foco estable, me daría una cosa así, ¿sí? Vemos que hay acá un sobrepaso, ¿sí? Típica del sistema de segundo orden subamortiguado. Y por último, podemos tener un centro cuando los dos autovalores son imaginarios puros. En ese caso tenemos un centro. ¿Para qué vemos esto? Bueno, también puede haber autovalores nulos. Si hay un autovalor nulo, el sistema es un integrador puro. O sea, ahí ya se empiezan a complicar, pero se puede asimilar a un nodo. ¿Sí? Y si los dos son nulos, corresponde a un doble integrador y las trayectorias acá nunca convergen. Entonces, hay una serie, un par de teoremas, no una serie, son dos, de teoremas sobre ciclos límites que solo valen para sistemas de segundo orden porque se basan en analizar el campo vectorial asociado. Sabemos que x punto era f de x, donde x, f de x era f1 de x1, x2 y f2 de x1, x2. Eso tiene un campo vectorial asociado, entonces se basa en determinar, por ejemplo, el rotor de ese campo. El teorema de Bennigsen que dice, supóngase D incluido en R2, un dominio simplemente conexo. ¿Qué significa simplemente conexo? Simplemente conexo significa que no tiene huecos. ¿Sí? Hay una definición matemática, es larga, complicada, pero básicamente, digamos, no puedo tomar como dominio conexo algo que tenga un hueco así. Esto no es algo simplemente conexo, ¿sí? Es decir, que siempre se puede ir de un punto a otro por una recta y demás. ¿Sí? Pero no nos compliquemos la vida con eso. Entonces, analizando si la divergencia, recordando que una de las propiedades que tenía el campo vectorial era la divergencia, ¿sí? Si no es idénticamente nula sobre cualquier subdominio de D y no cambia de signo en D, entonces D no contiene trayectorias cerradas. Y por ende tampoco ciclo límite. O sea, este teorema da condiciones suficientes para la ausencia de ciclo límite. O sea, si esto se cumple, dice no hay un ciclo límite. Pero si no se cumple, no se puede asegurar nada. No es de ida y vuelta. ¿Sí? ¿Eh? Sí, la divergencia. Eso es bastante intuitivo. Me está diciendo, bueno, a ver, si la divergencia es siempre entrante, siempre saliente o siempre entrante, y es difícil que haya un ciclo límite. Ahora, si la divergencia puede hacerse nula, o sea, que el sistema la trayectoria tenga esa pinta, digamos, cambia de signo en ese dominio, puede haber un ciclo límite, ¿sí? Y también está el teorema de Poincaré que dice, también en una región simplemente conexa, si existe un ciclo límite, se cumple que n iguala s más 1. O sea, si existe un ciclo límite, se cumple que n igual a s más 1, donde n es la cantidad de nodos, centros y focos, y s el número de puntos silla. Por eso clasificamos recién los puntos singulares en nodos, focos, centros y demás, ¿sí? Y sillas, ¿sí? O sea, este teorema da condición necesaria para la existencia del ciclo límite. O sea, no hay una condición necesaria y suficiente, lamentablemente, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver en alguna aplicación, por ejemplo, un sistema que normalmente tiene un ciclo límite, que es el sistema presa-predador de Volterra, que corresponde a esas ecuaciones. x1 punto es menos x1 más x1, x2, x2 puntos, x2 menos x1, x2, donde x1 es la población de predadores y x2 es la población de presas. O sea, se basa este tipo, creo que Volterra estudió los peces en el Adriático, algo así. Por ejemplo, pongámosle los tiburones y los atunes, ¿no es cierto? Que el tiburón es presa
es predador y el atún es una presa. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, básicamente, razonando así, se puede decir que, imaginemos que tenemos una población de predadores y otra población de presas, ¿sí? ¿Qué pasa? Si hay muchos predadores, se empiezan a comer todas las presas, ¿sí? Entonces, la población de presas disminuye. Pero al disminuir la población de presas, eso me está indicando que los predadores no tienen mucho que comer. Entonces empieza a disminuir la población de predadores. Por lo tanto, al haber menos predadores, empiezan a aumentar las presas y al aumentar las presas, hay, digamos, empieza a haber más comida para los predadores y los predadores también aumentan, así que lleva ciclos así de presa. Por ejemplo, predador, o sea, hay una especie de ciclo límite ahí, o solución pseudoperiódica, digamos, ¿sí? Que relaciona los sistemas presa-predador. Estos sistemas aplican a muchas cosas, no solo a los animales. Estos sistemas se suelen aplicar también a empresas, por ejemplo, se usan en economía, porque hay empresas que compiten con otras, o sea, donde hay dos cosas que compiten de una forma que sea parecida a una relación presa-predador, ¿sí? Podemos sacar los puntos de equilibrio, tienen que cumplir que anular estas dos, 0 y anular esta, ¿sí? Hay solamente dos puntos de equilibrio, el origen y el 1, 1, o sea, tenemos dos puntos de equilibrio solamente. Cuando x1 igual a 0 y x2 igual a 0, tenemos un equilibrio, ¿sí? Y cuando x1 y x2 son 1, tenemos otro punto de equilibrio. Tenemos dos puntos de equilibrio solamente, ¿sí? El 0, 0 y el 1, 1. O sea, si no hay predador y no hay presa, y no hay forma, ¿sí? Y si hubiera un solo predador y una presa, como que se acaba todo también, digamos, ¿sí? O sea, si el predador se come la presa, murió. Murió la presa y también murió el predador y listo. ¿Sí? Ninguna de las dos poblaciones puede ni aumentar ni disminuir. ¿Sí? Bueno, esto también presupone que nunca se acaban ni los predadores ni las presas. Es un poco idealizado, ¿no? Entonces, haciendo las derivadas parciales, que son estas, sacando la matriz jacobiana para sacar los autovalores, recordando que hacemos la linealización, y tenemos entonces, podemos clasificar que el equilibrio en el origen, la matriz jacobiana, es un punto silla. ¿Sí? Y para el equilibrio en el 1, 1, analizando la matriz jacobiana, sus autovalores son J más o menos, perdón, J menos J, ¿sí? O sea que es un centro. Eso lo hacemos para tratar de aplicar el teorema después de Poincaré. Primero vamos a aplicar Bendixson. Entonces, haciendo la divergencia, me da parcial de x1 respecto de x1 más parcial de parcial de f1 respecto de x1 más parcial de f2 respecto de x2, me da eso, que me queda x2 menos x1. O sea que es, digamos, si este es x1 y este es x2, la divergencia es nula cuando x1 esté en la recta x2 igual a x1, la divergencia es nula, acá es positiva y acá es negativa. O sea, entonces hay tres zonas posibles para el signo. Cuando está arriba, cuando x2 es mayor que x1, cuando x2 son iguales es nula. Cuando x2 es mayor que x1 es positiva y cuando x2 es menor que x1 es negativa. O sea que si tomamos una región como esta, que le llamamos D, ahí no se cumple el teorema. O sea que no puedo asegurar la ausencia de un ciclo límite. ¿Sí? O sea, hay un montón de... Cualquier zona acá, cualquier dominio que se tome, excepto que tome por acá, sí se cumple. Si tomo otra región por acá, también se cumpliría, porque no es idénticamente nula ni cambia de signo, pero hay una zona en la cual, una zona como esa o cualquier otra, acá tampoco se cumple, ¿no? ¿Sí? Que no cumple el teorema de Bendixson, o sea que no podemos asegurar
que en un entorno de esa recta x2 igual a x1, no podemos asegurar que no haya un ciclo límite, porque justo acá se produce un cambio de signo, positivo a negativo, y justo acá es cero. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, si hay un ciclo límite, ¿dónde lo hay? Dijimos que el de origen era un punto de silla y el 1, 1 era un centro, ¿sí? Entonces, imaginemos, por ejemplo, una región, esta, la que está en negro, esta región, llamémosle 1, rodeando el origen, pero no a este punto. Acá, S igual a 1, hay un punto de silla, pero no hay ningún nodo, ni foco, ni centro. N igual a 0, o sea que no se cumple N igual a S más 1. ¿Sí? O sea que acá no puede haber. ¿Sí? Imaginemos ahora una región, llamémosle 2, rodeando solamente al centro. ¿Sí? Bueno, primero a analizar esto. Una región, esta la vamos a dejar como 3. Una región, le vamos a llamar 2, así con azul, que rodee, perdón, puse casi 2. Esta región que rodea a los dos, ¿sí? Acá es igual a 1, n igual a 1. O sea, no puede ser n igual a s más 1. ¿Sí? 1 no puede ser 1 más 1. O sea que no se cumple tampoco. Aquí tampoco. Pero si tomo esta región, llamémosle 3, que rodea al centro y no al punto silla, o sea, en torno del equilibrio del 1, 1, ¿sí? Acá sí se cumple que n igual a s más 1. ¿Sí? ¿Ven? O sea, 1 igual a 0 más 1. O sea que si hay un ciclo límite, tiene que estar en esta región. Si lo hubiera. Este no me garantiza nada, ¿no? O sea, me dice, primero, que puede haber un ciclo límite y me dice también, si lo hay, dónde puede estar. De hecho, si lo simulamos, no tiene un ciclo límite, pero sí tiene un continuo de trayectoria, porque recordando que los teoremas hablan de trayectorias cerradas, o sea, soluciones periódicas, las cuales no necesariamente son ciclo límite. Ciclo límite tiene que encima estar aislado. Aquí no hay ciclo límite porque depende de la condición inicial, pero sí tenemos trayectorias cerradas. Y acá se muestran, por ejemplo, dos condiciones iniciales, ven que tienen una forma como una ovoide, así. Y acá serían en el tiempo, la población de presas en azul continuo y la población de predadores en rojo discontinuo. ¿Sí? Vemos que tienen una relación que cuando aumenta una sube otra y así, dependiendo de distintas condiciones iniciales, si hay muchas presas, pocos predadores, si están más o menos iguales, la cosa se empareja un poco. ¿Sí? O sea, para esto nos sirve el análisis de sistema de segundo orden y también podemos, por ejemplo, analizar el péndulo con fricción. ¿Sí? Vamos a usar la expresión simplificada, total todas las constantes son positivas, no cambia en nada, digamos, que haya un ciclo límite o no. Tita 2 puntos más tita punto más seno de tita igual a 0, sería el péndulo con con todos coeficientes unitarios, tomando variables de fase, x1 punto igual a x2, x2 punto sería x2 punto, sería tita 2 puntos, que es menos tita punto, que es x2, menos seno de tita, que es x1, esta es f1 y esta es fx2, calculando la divergencia, me da que es un valor constante igual a menos 1, o sea que el péndulo no puede tener un ciclo límite. ¿Sí? El péndulo con fricción cumple el teorema de Bendixson en todo el plano, o sea que no puede tener una solución periódica el péndulo con fricción, ¿no? ¿Sí? Lo cual es lógico porque, digamos, al haber fricción siempre toda solución van a tender al equilibrio del origen. Ahora, si lo consideramos sin fricción, péndulo, caso que no existe en la naturaleza, pero bueno, es una idealización, ¿sí? Desaparece el término, este término, digamos, sin fricción desaparecería este término. Entonces me queda esta definición de variable de estado y acá la divergencia es nula. Al ser idénticamente nula, eso significa que el sistema es conservativo, o sea que si no entra, digamos, la energía se mantiene constante y eso significa que sí, hay soluciones periódicas. ¿Sí?
lo podemos analizar en dos posiciones. Por ejemplo, sabemos los puntos de equilibrio que eran θ igual a 0 y θ con velocidad nula, ¿no? Θ igual a 0 y θ igual a pi, digamos, ¿sí? Y todos sus equivalentes rotando los dos pi. Entonces podemos sacar la jacobiana, ¿sí? Sus equilibrios son sí, que no haya velocidad y que el seno de x1 sea 0. Ese se cumple para k pi. O sea, 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Entonces, la jacobiana es las derivadas parciales, acá, y si la evaluamos en los dos equilibrios, ¿sí? Para cuando k es par, o sea, que corresponde al equilibrio en el punto de abajo, es un centro, y el equilibrio en el punto de arriba es un punto silla. Entonces, digamos, aplicando el teorema de Poincaré, solamente puede haber un centro, una solución periódica rodeando el equilibrio de abajo, digamos, a este equilibrio. ¿Sí? ¿Ven? No hay ciclo son oscilaciones armónicas, pero bueno, habla de trayectorias cerradas, digamos, soluciones periódicas en general. Y vamos a ver así medio brevemente, este es un poquito complicado este ejemplo, pero bueno, puede llegar a servir si a alguno le interesa, si no puede salteárselo, que es un caso que es el oscilador a resistencia negativa. Imaginemos el circuito que se muestra en la figura, o sea, esto corresponde al circuito de baja señal de un oscilador, por ejemplo, de diodo túnel, polarizado en un punto. El diodo túnel tiene una característica de este tipo que presenta resistencia dinámica negativa, o sea, la tensión corriente, digamos, sería I, y esto sería, perdón, esto sería B, sería B, y esto sería I, presenta una característica así, pero tiene acá, ¿sí? Entonces hay una zona en que la resistencia dinámica es negativa, o sea, la resistencia estática siempre es positiva, a medida del origen, la resistencia estática siempre es positiva, pero acá, si lo polarizamos en un punto por acá, vemos que en ese entorno la resistencia es la pendiente de la relación I sobre B es negativa, o sea que hay resistencia negativa, por eso se llama oscilador a resistencia negativa. Acá está representado, digamos, ya tomado en ese punto de operación que le podríamos llamar Q. ¿Sí? Este es el modelo de baja señal de un oscilador con ese diodo túnel, ¿sí? En ese punto de operación Q en donde vemos que hay resistencia dinámica negativa. Se puede aplicar Kirchhoff a las corrientes, ¿sí? Tiene que ser nula, bueno, ahí aplicando las ecuaciones que rigen eh, tanto al capacitor como a la inductancia, que son lineales, pero me queda este término no lineal que es H de B, ¿sí? Llegamos a esa ecuación, derivando respecto del tiempo, ¿sí? Tenemos esa ecuación, fíjense que me queda ahora la derivada de H, porque H tengo que derivar, digamos, para derivar esto tengo que usar la red de la cadena, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ven? Entonces, por una cuestión de simplicidad, normalizando el tiempo para no arrastrar esa constante, hacemos tau igual a t sobre raíz de LC, sería el tiempo normalizado respecto de del periodo, ¿sí? Haciendo eso, llamando b punto de b sobre d tau ahora, y b dos puntos de b punto, o sea, derivada segunda de b respecto de tau, que sería un tiempo normalizado, digamos, ¿sí? Obtenemos esas ecuaciones para que quede algo más simple. Reemplazando me queda b o nu, dos puntos, más raíz de L sobre C por H' de B por B punto, más por ese no es una vez, una nu más nu igual a 0. O sea, hemos cambiado de variable y podemos llamar por simplicidad, para no andar arrastrando ese término, le llamamos epsilon a ese raíz de LC, donde esto obviamente claramente es mayor que 0, porque L y C siempre son positivas, ¿no? Me queda esa ecuación
que fíjese que, bueno, podemos analizarlo con los planos de estado y todo eso. Dice que si tomamos variable de estado, de fase en realidad, x1 punto es x2, x2 es menos ese epsilon que es una constante, por h' de b, h' de b es derivada de la h respecto de b, ¿no es cierto? No de t. Por x2 menos x1 es fx2, tiene un equilibrio único en el origen, los autovalores son más menos j, a veces un centro. Si tomamos la divergencia es menos ese epsilon que es mayor que 0 por esa h' de b, ¿sí? Y entonces todo depende, el signo de la divergencia depende del signo de esa h' de b. Acá hay una no sé si llega a ver. Si imaginemos que tomamos ahora la derivada de esa h respecto de b, ¿no es cierto? ¿Sí? Vemos que acá hay una zona en que es negativa, acá es nula y acá es positiva, o sea que cumple, no cumple Bendixson, o sea que no puedo asegurar la ausencia de un ciclo límite, ¿sí? O sea que puede haber un ciclo límite. Entonces, aplicando Poincaré, como en el origen hay un centro, se cumple, entonces si hay un ciclo límite, ese ciclo límite está en el origen, ¿sí? Porque ese sistema lo podemos ver como un sistema de segundo orden, igual que vimos el Van der Pol con un amortiguamiento variable. Podemos decir que el zeta, que depende de esa variable nu, es epsilon que es positivo por h' de b. Entonces, y fíjense que si y fuera, que es, a su vez es una función de nu, o sea, nu es la derivada de b, o sea, es los incrementos de tensión respecto al punto, ¿sí? En este punto. O sea, si fuera por casualidad o parecida menos b más un tercio b cubo, h' sería b cuadrado menos 1 y se convertiría en la ecuación de Van der Pol que ya vimos. O sea, es fácil analizar que hay un ciclo límite acá porque cercano al origen el amortiguamiento es negativo, implica oscilaciones crecientes. Si la amplitud aumenta, se entra en una zona en que es positiva, lo que implica oscilaciones decrecientes, al igual que analizamos el Van der Pol. ¿Sí? Entonces se puede deducir de forma, digamos, intuitiva que hay un ciclo límite ahí. ¿Sí? Y bueno, con esto hemos terminado. No puse ninguna simulación, pero claramente esos osciladores con Diode túnel son muy usados en frecuencias en el rango de las microondas. Son bastante frecuentes los osciladores a Diode túnel. También otros diodos que llaman GUN o GAN, no sé cómo se pronuncia o algo así. Bueno, con esto hemos terminado por este video. Nos estamos viendo en próximos. Chao, chao.